Un mes de gobierno acaba de cumplir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Queremos dar una mirada a la agenda internacional, su punto de vista respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, también lo que está pasando en la Franja de Gaza. Temas que queremos abordar con Diego Jorge Sanz, analista internacional académico de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bienvenido. Hola Gabriela, muy bien, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, me gustaría que nos diera un análisis respecto a este primer mes de gobierno del presidente Trump, aranceles, conflicto en Medio Oriente, guerra Rusia-Ucrania. Ha sido bien intenso esta agenda internacional que ha tenido Trump. Sí, lo relevante de Trump, a pesar de lo difícil que tiene el escenario internacional, es que hay que enfrentarlo en que todo lo que usa tiene que ver con la crisis. Él levanta una crisis, se maneja en la crisis y los aranceles son parte de esas armas que usa en la crisis para conseguir sus objetivos políticos. Por ejemplo, Colombia no quería aceptar a los migrantes ilegales de Estados Unidos. Trump le subió el arancel, Colombia dijo que no y se lo subió al doble. Por lo tanto, usa esos elementos como esa arma para conseguir los objetivos políticos y esa fue su primera aparición en escena después que se sentó en el Salón Oval en Washington. Lo otro es, la otra promesa de campaña era el tema de las guerras. Iba a solucionar el problema de la guerra en el Medio Oriente, alcanzó un alto el fuego y además iba a solucionar el problema de la guerra de Rusia-Ucrania, que es lo que está hoy día. ¿Qué es lo que está haciendo desde mi perspectiva? Eh, Está actuando desde el egocentrismo. Trump es egocéntrico, por lo tanto sabe que tiene 4 años más y no tiene ningún día más de los 4 años para lograr sus objetivos personales, de ser un presidente de Estados Unidos que trasciende en el tiempo, que lo puedan grabar en el cerro, ¿no es cierto?, junto con los padres fundadores. Tiene otra mirada que no es necesariamente la política, sino que es trascender. Y pone por delante de todos los intereses de Estados Unidos. Bueno, todo lo que está haciendo tiene que ver solo con los intereses de Estados Unidos y le da lo mismo los efectos que vaya produciendo alrededor de él. No tiene ningún problema con eso. Solo Estados Unidos. Entonces, lo que ha hecho hoy día es que invirtió la agenda internacional en este mes, porque estábamos preocupados del medio ambiente, estábamos preocupados del calentamiento climático, estábamos preocupados de un montón de cosas. Y cuando aparece Trump, ¿no es cierto?, revuelve este sistema, cambia los planos y hoy día estamos preocupados de la paz en las dos guerras que tenemos presentes, que es Gaza y la guerra de Rusia-Ucrania. Y se nos olvidó el medio ambiente, se nos olvidaron todas las cosas. Por tanto, saca de escena a Naciones Unidas y saca de escena a la Unión Europea, que eran los que llevaban adelante estos dos temas. Entonces está negociando solo, está trabajando solo. ¿Esto le Y puede traer eso consecuencias, Jorge, respecto al punto que usted está planteando, que está un presidente Trump pensando solo en Estados Unidos? Recordemos MAGA, Make America Great Again, ha sí, sido su lema, pero sí. está dejando de lado muchos temas. A la Unión Europea, a Europa está dejando de lado. ¿Esto puede tener consecuencias? Es muy probable que tenga consecuencias, Gabriela, porque su principal aliado es la OTAN. Y lo que está haciendo Trump al acercarse a Rusia es dejar un poco atrás a la Unión Europea. Sin embargo, como él se maneja en la crisis y se maneja en el conflicto, está obligando a la Unión Europea y a la OTAN a hacerse cargo de su propia defensa. Está obligando a Ursula von der Leyen a decir, perdón, vamos a invertir 500.000 millones de euros en nuestra defensa. Por lo tanto, le está quitando un peso a Estados Unidos, que es la defensa de Europa, a través de la OTAN y a través de los acuerdos transatlánticos, para preocuparse exclusivamente del Pacífico y de China. Entonces, es un poco, paradójico esto que me voy a acercar al enemigo, ¿no es cierto?, para crear el miedo en Europa y que Europa reaccione. Lo que hace al acercarse a Rusia es tratar de separar a Rusia de China, porque su objetivo principal es China. Ahora, es bien difícil que Rusia se separe de China, primero por una relación ideológica y segundo porque Rusia le debe demasiado a China. Entonces, pero es bien difícil, pero al menos, probablemente con este acercamiento, con este sacarlo del aislamiento, le va a entregar una especie de neutralidad, comillas, ¿no es cierto?, en el conflicto que Estados Unidos pueda desarrollar con China en un rato más en el tiempo. Mm. Es Esta- muy, dime. Sí, no, es que este cambio de postura que ha tenido el presidente Trump respecto a Ucrania, hablando de casi que la culpa de la guerra con Rusia, Horrible. Sí. habla también del presidente Zelensky, un discurso bien distinto a hace un par de meses.
Es muy distinto porque necesita cumplir sus objetivos lo más rápido posible. Hay mensajes que los da Trump y hay mensajes que lo dan sus asesores. El secretario de Defensa dio unas declaraciones que son terribles. O sea, él señala, antes de sentarse a la mesa, antes de detener la guerra, no nos olvidemos que la guerra en Rusia y Ucrania sigue. Nosotros estábamos pensando que ya estábamos conversando de la paz. No, la guerra sigue y se están peleando todavía. No hay un alto al fuego, no hay una mesa de conversación, no hay nada. Está solo la ilusión de que en un rato más podemos conversar de la paz. Algo que ni siquiera que la ONU no logró en los 3 años de guerra. Bueno, el secretario de Defensa de Estados Unidos dice, Ucrania tiene que empezar a pensar que los territorios ya los perdió y que no va a entrar a la OTAN. Es decir, los dos objetivos con que Ucrania va a la guerra ya los tiene perdidos antes de sentarse a conversar, porque su principal aliado, el que lo sostuvo en la guerra, está de acuerdo con el plan de paz de Rusia. ¿Está Eso es entregando Ucrania? tremendamente... Da la ¿Perdón? sensación de que está entregando Ucrania a cambio de Da la algo sensación de que que hay que ver. está entregando a Ucrania porque el objetivo de Estados Unidos es neutralizar a Rusia. Por lo tanto, le está entregando a Ucrania, tal cual. Y el secretario de Defensa dice además, nosotros tenemos que solucionar esto rápido porque nuestro problema está en el Pacífico. Entonces, hay que mirarlo hacia allá. Este cambio de planos que hace Trump en las relaciones internacionales, lo que nos dice es que efectivamente los intereses de Estados Unidos están por sobre cualquier otra cosa. Y da lo mismo entregar Ucrania o no entregar Ucrania. Lo curioso de esto es que él desconoce todo lo que hizo Estados Unidos antes. Estados Unidos entra a la guerra en la defensa de la libertad y en la defensa de la democracia, como conceptos globales, no en la defensa de Ucrania en particular. Por lo tanto, esos valores, que son los que defiende Estados Unidos, producto de su historia, producto de cómo se sitúa él en el mundo, Trump los está desconociendo y está pensando solo en hacer grande Estados Unidos, en su lema de campaña y en sus planes de campaña, no en la historia de Estados Unidos, sino en el manejo de Estados Unidos en el mundo. ¿Mm? Claro, Ucrania tampoco fue invitado a las conversaciones que se están llevando a cabo en Arabia Saudita. La importancia de Arabia Saudita en este diálogo, Jorge Sanz. Arabia Saudita es un eje que es bien importante. ¿Por qué Arabia Saudita? Porque es curioso que vayan a reunirse a Arabia Mm. Saudita. Arabia Saudita, antes de que empezara la guerra de Israel, iba a firmar un acuerdo con Israel. Antes del día anterior lo iba a firmar y empieza la guerra. Por lo tanto, Arabia Saudita, que es un aliado de Estados Unidos, se retira, no firma nada porque estaban en guerra. Eh, ¿Y qué es lo que está haciendo Trump? Lo está haciendo jugar de nuevo. Entonces, Arabia Saudita hoy día saca un comunicado en que va a reunirse con sus aliados, con sus hermanos árabes, para ver la propuesta de Trump sobre Gaza. Es decir, tal como involucra a Europa a hacerse cargo de su propia defensa, está involucrando a los árabes a hacerse cargo del problema que tienen en el Medio Oriente. Entonces, está llevando a actores a empezar a jugar y a empezar a hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Eso es lo que estoy viendo yo, de acuerdo a lo que ha pasado y de acuerdo a las declaraciones que hay. Entonces, Europa está jugando y reforzándose para hacerse cargo de su propia defensa y Arabia Saudita empieza a reunir a sus socios, a sus hermanos árabes, y eso es bien importante, para hacerse cargo de Gaza. ¿Por qué es importante? Porque el que está tratando de entrar en el escenario es Turquía, a través de Siria. Entonces el escenario se empieza a ampliar, empiezan a pasar muchas cosas y no nos olvidemos que Erdogan ya se juntó con Zelensky y Erdogan está en contra de las declaraciones de Trump. Erdogan dice que hay que respetar la soberanía de Ucrania. Entonces Turquía se transforma en un, comillas, adversario político en la guerra de Ucrania y se empieza a transformar en un intruso en la solución del problema de Medio Oriente. Turquía es un actor muy interesante que es necesario observar en este avance de Trump por sobre estas dos guerras. Mm. Vamos a la declaración que hizo el presidente Trump hace unos días respecto a la Franja de Gaza. El ¿Mm? sacar de ahí a millones de gazatíes, transformarlo en un centro turístico y económico, que otros países reciban a los gazatíes y que él va a acabar con esta guerra. ¿Qué opinión le merece esa postura? ¿O hay algo Eh, detrás ahí, obviamente, de manejo diplomático? Probablemente lo que hay detrás, Gabriela, es esto que conversábamos de Arabia Saudita. Le está trasposando el problema a los que son los dueños del problema. No nos olvidemos que en el gobierno anterior el presidente Trump se sale del problema de Medio Oriente, saca a Estados Unidos de Medio Oriente y se lo traspasa a Israel. Y a Israel le reconoce Jerusalén y
también le dice además, usted está a cargo del problema de Irán, o sea, hágase cargo de su problema. Yo me voy y Estados Unidos se va, vuelve por la guerra, por esta guerra. Entonces, lo que está haciendo es el presidente Trump, a partir de los intereses de Estados Unidos, que es el propio Estados Unidos, el resto le da lo mismo, es entregarle a cada uno de los responsables su problema. Israel solucione su problema y los árabes solucionen el problema de sus hermanos árabes, de los palestinos que están ahí. Nadie ha hablado hasta hoy día de que la solución son dos estados. Mientras los palestinos no tengan una frontera real, política, reconocida con Israel, esta guerra va a seguir. El problema va a seguir. Los asentamientos israelitas se van a seguir instalando en la Cisjordania. Gaza lo van a reconstruir. Falta mucho tiempo para eso y ver qué es lo que va a suceder con Gaza. Egipto está interesado, Qatar está interesado y ahora Arabia Saudita está interesada en ver cómo solucionamos el problema de Gaza. Pero tiene para mucho rato. Hay que echar abajo Gaza completo, para eso hay que mover a los gazatíes, quién se va a hacer cargo de eso, cómo van a ser las negociaciones para reconstruir todo, porque de lo que hay nada sirve. Mm. Entonces, lo que hace Trump es hágase cargo cada uno de sus problemas y yo me hago cargo de los míos. Mm. No sé si pudo ver, Jorge, el video de la entrega de los cuerpos de la familia Vivas. Sí, Súper llamativo la imagen de Netanyahu acusándolo a él de ser el responsable de esto, pero los exámenes forenses dicen otra cosa. Claro, uno de los cuerpos no corresponde. De la Y mamá. la mamá. Y la puesta es terrible. Y la puesta en escena tiene que ver con un mensaje político dentro de esta guerra psicológica que están llevando los dos. En la entrega de rehenes anterior, Netanyahu reclamó que presionaban a los rehenes antes de subirlos y les ponían la gente encima, les disparaban en los oídos. Por lo tanto, ahora hicieron un escenario y los entregaron en un escenario. Claro, eran cuerpos, era una cosa dramática, eran cuerpos. Pero lo que está diciendo Hamas es efectivamente sus advertencias de Israel me dan lo mismo, sus advertencias Netanyahu me dan lo mismo porque usted lo mató. O sea, no lo matamos nosotros, lo mató usted, Netanyahu. Y la verdad es que todavía tenemos las capacidades para enfrentarnos a un enemigo como usted. Entonces los mensajes que se están dando son tremendos. Netanyahu había anunciado cuando se produjo la muerte de los rehenes que efectivamente en un bombardeo habían muerto esos rehenes y esos rehenes, con nombre y apellido. Por lo tanto, los familiares sabían que estaban. El impacto psicológico es verlos en ese escenario con la foto de Netanyahu atrás, etc. Pero es parte de la guerra psicológica. El mensaje jamás es decir, nosotros todavía estamos capacitados para enfrentarlo, todavía somos una fuerza interesante, todavía somos una fuerza potente. ¿Por qué? Porque el objetivo político de Israel era disminuir las capacidades de Hamas. Y eso no lo han logrado. Y Hamas le hace presente, todavía estamos aquí y estamos negociando. Usted y yo estamos negociando. Ahora, hay que esperar al ¿Es 27 de frágil? febrero porque ahí se termina la fase. Eso ¿Mm? le quería preguntar, porque piensa que puede ser bien frágil esta tregua y falta Es todavía la muy tercera frágil. fase, que es la más complicada. Sí, es muy frágil, está colgando de estos detalles. Eh, Netanyahu toma el hecho de que el cuerpo de la mamá no era el cuerpo de la mamá como una afrenta muy difícil de aceptar desde lo humano, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la respuesta de Hamas, qué es lo que va a pasar ahí. Pero es sin duda muy frágil. El 27 de febrero se tiene que completar la fase. Convengamos que Estados Unidos ya hizo una advertencia sobre esto. Y es, si no cumplen lo comprometido en el alto del fuego, se va a desatar un infierno sobre Hamas. Entonces, ya hay una amenaza encima. Y Hamas sabe que Trump le va a soltar las amarras a Netanyahu y sabe que Netanyahu tiene la capacidad para borrar del mapa a Gaza. Entonces, están jugando en límites que son tremendamente peligrosos. El 27 de febrero es el último plazo para entregar todos los rehenes. Complicado también pensando en un conflicto que ha durado tantos, tantos años, Jorge. Sí. Y va a seguir. Y va a seguir porque no tiene una solución real. Mientras los palestinos no sean un Estado, los límites no son válidos. Son ilusorios. Existen en el inconsciente de la gente, ¿no? Las Cisjordanias de los palestinos. ¿Quiénes son los palestinos? Mientras no sean un Estado, no son. Cuesta decirlo, cuesta enfrentarlo y cuesta asumirlo, pero tiene que tener una frontera reconocida por el mundo. Hoy día no la tiene. Israel no la reconoce, por lo tanto se instala y no hace ningún esfuerzo por sacar
a los asentamientos de la Cisjordania? Porque es un espacio. Es un espacio que está ahí. Entonces, la responsabilidad, dicen, o sea, siempre los líderes dicen, no, pues que tiene que haber un segundo Estado. Bueno, ¿quién lo va a construir? ¿Qué ha hecho la ONU para construir un Estado palestino? La Autoridad Nacional Palestina probablemente no tenga la masa crítica para construir un Estado, probablemente no sepan cómo hacerlo. Bueno, ¿y la ONU qué está haciendo? La ONU en este caso tomó partido por los palestinos de Hamás, por los palestinos de la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza la domina Hamás. Entonces, llegamos al extremo de que Israel nombra persona no grata al secretario general de la ONU. Entonces, estamos en un mundo curiosísimo, y no fue con Trump, fue con Biden. Entonces, estamos en un mundo muy curioso donde la ONU no tiene las capacidades para solucionar los problemas, y por eso es que cuando Trump le da vuelta a la agenda y le dice preocúpese de la guerra, porque este es el problema real que se lo voy a tener que solucionar yo, el mundo se siente incómodo. Se siente incómodo porque la ONU lideraba esta agenda internacionalista, esta agenda multilateral, donde todos éramos iguales, pero la verdad es que Trump nos introduce en el paradigma del realismo, donde no todos somos iguales. Y el mundo se va a empezar a manejar por el poder y por la voluntad de usar el poder. Y Trump es un experto en eso. Y tiene aparte todo el poder, control en las cámaras, en la corte, Tiene por todo, todas partes, tiene todo. todo. Sí, Claro, ¿qué se puede esperar? Bueno, llevamos recién un mes del gobierno, ha dado unas señales súper potentes el presidente sí. Trump. ¿Qué otros desafíos tendría de aquí en adelante? Lo más grave que le queda es efectivamente llevar a cabo la mesa de conversaciones por la guerra de Rusia-Ucrania. Porque el tema de las migraciones, que era su otro problema, ya lo tiene. Solucionando la guerra de Rusia-Ucrania, probablemente veamos un giro de Estados Unidos hacia China. Y necesita aislar a China. Por eso que hace concesiones a Rusia, dándole lo mismo a la Ucrania y como decía Gabriela, vendiendo Ucrania o entregando Ucrania. Le está pasando la cuenta a Ucrania con las tierras raras. Usted me va a pagar el costo de la guerra con la mitad de las tierras raras que la voy a manejar yo, Estados Unidos. Y eso es tremendamente grave porque es lo más brutal del imperialismo del siglo XVIII. Entonces, están jugando cosas que Trump las maneja muy bien desde la perspectiva del conflicto. Se va a sentar a la mesa con las posiciones extremas, con todas las cartas abiertas, le va a decir a Ucrania, porque lo va a sentar en la mesa. El problema es que Ucrania no se puede sentar solo, se tiene que sentar con Europa. Ese es el punto central. Entonces, le va a decir a Ucrania, usted ya perdió Crimea, perdió el Donbass, ¿qué más quiere perder? Porque así va a ser, así va a partir. Y probablemente las fronteras de Ucrania sean las que están ahora. Probablemente no se muevan mucho más. Desde la perspectiva militar es muy difícil que se muevan mucho más. ¿Por qué? Porque Europa no autoriza a Ucrania a usar su material al otro lado de la frontera con Rusia, porque Estados Unidos tiene restringido a Ucrania por usar el material al otro lado de la frontera de Rusia. Por tanto, Ucrania lo único que está haciendo es usar lo que tiene en los espacios que le van quedando dentro de Ucrania. No puede alcanzar una ofensiva para conquistar una nueva zona de intercambio como hoy día es Kursk. No tiene muchas alternativas, no tiene muchas posibilidades. Y con esto que la están dejando sola, entonces lo que estoy haciendo es envalentonar a Rusia. Rusia puede empujar, porque Ucrania ya está media sola. Así es que es muy difícil lo que viene, pero lo que deberíamos esperar, Gabriela, es que se constituya una mesa y se empiece a definir quiénes se van a sentar en la mesa. Desde mi perspectiva, va a estar Rusia, va a estar Estados Unidos como mediador, pero Ucrania se tiene que sentar con Europa. Si no, esto no va a tener mucho sentido y Ucrania está condenada a desaparecer, tal como lo dijo el mismo Trump. O Mm. se apura Zelensky en firmar o olvídese que tiene país, digamos, una cosa por el estilo. Es muy difícil. Intenso primer mes de Donald Sí, Trump, varias preguntas abiertas, vamos a ver qué ocurre, sí, estaremos siguiendo bien de cerca el desarrollo de este conflicto. sí. Muchas gracias, Jorge Sanz, por habernos acompañado. Encantado de conversar contigo, Gabriela. Que estés muy bien. Buenos días. Buenos Y ustedes días. quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.